Bien, buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a llegar a la sesión de hoy, que prácticamente vamos a unir todos los elementos que son de ley de seno, ley de coseno, las razones trigonométricas, pero específicamente vamos a ver lo que son el semiperímetro de un triángulo y cómo encontrar el área de triángulos, tanto rectángulos como isósceles, y como también lo que son cualquier tipo de triángulo, que en este caso serían los triángulos escalenos. Entonces, vamos a iniciar con esta sesión y vamos con este siguiente, compartir esta pantalla. Bien, entonces acá prácticamente vamos a ver un poquito de teoría, que únicamente son fórmulas que vamos a ocupar, ¿sí? Que prácticamente es encontrar áreas de esos triángulos. Entonces, primero vamos a definir. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a definir lo que es un semiperímetro. ¿Sí? Vamos a definir lo que es un semiperímetro, que en función de cualquier triángulo, vamos a dibujar un pequeño triangulito acá. No importa cómo nos quede, sino que la idea es saber por qué. Luego tenemos el siguiente triángulo, le vamos a llamar a los lados A, B, C. ¿Sí? Y el semiperímetro se define como la suma de todos sus lados dividido 2. ¿Sí? Esa es la definición de semiperímetro. Y su fórmula sería la siguiente. Aquí sería el semiperímetro, se representa con una S, va a ser igual, en este caso, A más B más C, o es decir, sumar todos los lados de un triángulo, cualquiera, ¿sí? Pero a todo eso le vamos a dividir dentro de 2. ¿Sí? Ese es un semiperímetro. ¿Para qué nos va a servir el semiperímetro? Bueno, va a servir para aplicar la fórmula. Inge, ¿Sí? ¿por qué se divide en dos? Porque el 2. Ajá. Y ya está definido, por eso se llama semiperímetro. O sea, cuando en matemáticas cuando se habla de semi, está hablando siempre de la mitad. La mitad. Ya. Correcto, correcto. Si no fuera semiperímetro, pues estuviéramos hablando de solo de perímetro, que es sumar igual todos los lados. Y nos va a llevar a la fórmula de Herón. ¿Sí? Herón estableció cómo encontrar el área de cualquier triángulo, ¿sí? Y la definió de la siguiente manera. El área de este triángulo vamos a tomar de referencia este, ¿sí? El área va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A por semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Y eso es la fórmula para encontrar el área, ¿sí? Tenemos que quedar claros acá, que es para encontrar el área de triángulos escalenos, ¿sí? O sea, triángulos escalenos. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero encontrar el área de cualquier triángulo, vamos a poner aquí área de triángulos. ¿Sí? Normalmente se encuentra el área en función de figuras regulares. ¿Qué significa figuras regulares? Que me va a permitir aquellas figuras que tienen ángulos rectos, ¿sí? Por ejemplo,
esta fórmula del área de un triángulo, que al final siempre es la siguiente. Vamos a escribir acá. Para encontrar el área de un triángulo, ya sea un triángulo isósceles o un triángulo rectángulo, siempre el área va a ser base por la altura, que esta vez lo va a representar como h, la altura, dividido 2. ¿Sí? Es bien sencillito. Y recuerden que esto aplica para, voy a poner acá, de hecho lo voy a dibujar mejor. Un triángulo isósceles, ¿sí? Que ya saben la definición. Que un triángulo isósceles pues tiene dos lados iguales y uno desigual. Pero acá la altura es esta. Aquí estaría h. Y la base pues sería la parte de abajo. Si quiero ver yo un triángulo rectángulo, ¿sí? La que tiene un ángulo recto, pues esta sería mi altura, esta sería mi base. ¿Sí? Por eso es que siempre va a ser la fórmula para encontrar estas dos figuras bien sencillas. Esta misma forma. ¿Sí? Pero ¿para qué explico la fórmula de Herón? Pues la fórmula de Herón se utiliza mucho cuando queremos encontrar áreas de polígonos. Áreas de polígonos, es decir, de terrenos, si queremos ir a medir terrenos, pues la fórmula que se ocupa, pues esa es la fórmula de Herón, sino que se tiene que dividir, por ejemplo, un terreno que tiene 4 lados, a eso el terreno lo dividimos en 2 triángulos y podemos encontrar nosotros el área que tiene todo ese terreno. Esto es la forma que se trabaja así a pie. Lógicamente ya hay programas que uno solo dibuja el rectángulo, háblase de eso de AutoCAD o trabajar con Google Earth o ArcGIS. De una vez uno dibujando el polígono dentro del mapa, pues una vez nos va a dar tanto el perímetro como las áreas. Pero todo ese proceso que usan esos programas utilizan y aplican este tipo de fórmulas para poderlas encontrar. Entonces, al final nosotros vamos a estar ocupando las tres. Pero el objetivo de la clase de hoy es aplicar la fórmula de Herón y la del semiperímetro. Ese es el objetivo del día de hoy. Voy a dar un poquito de tiempo para que copien esas fórmulas. Voy a avanzar. Y aquí pues es aplicar ejemplos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por ahora no, Inge. Bueno, muy bien. Creo que ya cuando ahorita que entremos a los ejercicios, pues no sé, nos va a ser más fácil. Les voy a dar un poquito de tiempo. Bien. Bien, tenemos el siguiente triángulo, ¿sí? Vamos a aplicar ahora para encontrar la fórmula de Herón. Este triángulo vamos a empezar con el ejemplo más sencillo, que es cuando ya tenemos todos los lados, ¿sí? Y el ejercicio, el ejemplo, prácticamente este ejemplo lo vamos a trabajar de encontrar el área. Voy a poner acá ejemplo 1. 1. Y este es encontrar el área. Área del triángulo. Encontrar el área del triángulo. Bueno, para encontrar el área del triángulo, sí. Y no es ni un triángulo rectángulo ni un triángulo isósceles, pues lógicamente aplica que es un triángulo escaleno. Por tal razón, debo de aplicar la fórmula de Herón, la cual dice que la fórmula es el área va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos a, o un lado, por el semiperímetro de otro lado, por el semiperímetro del tercer lado. ¿Sí? Pero para ello debo de sacar primero el semiperímetro, ¿sí? Vamos a sacar acá abajo, que sería el semiperímetro va a ser igual a A más B más C, dividido 2. Acá si quieren, pues ustedes le dan valores a los lados. Yo aleatoriamente voy a decir que este es mi lado A, este va a ser mi lado B, y este va a ser mi lado C. ¿Sí? Pudo haber sido diferente, ¿va? El C hubiera sido el A, o el A hubiera sido el B, ¿sí? No importa, ustedes cuando no tengan nombres, ustedes le pueden colocar nombres. Bueno, voy a encontrar el semiperímetro que sería
A tiene el valor de 11 más B que tiene el valor de, perdón, de 13 y C tiene el valor de 7.86. Todo eso lo vamos a dividir dentro de 2. ¿Cuál es el resultado de eso? En la parte de arriba pues me quedaría 31.86 dividido 2. ¿Y el semiperímetro va a ser igual? 27.93. No. Sume todos los lados y el resultado divídelo entre 2. Ah, ok. 15.93. Correcto. Tenemos 15.93. Por el momento no es necesario colocarle la unidad de medida. Al final sí vamos a colocar la unidad de medida. Bueno, entonces, ya teniendo el semiperímetro, pues sustituimos datos dentro de la fórmula. Dice que el área va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro, que es 15.93 por 15.93 menos A, que tiene 11, por 15.93 menos B, que vale 13, por 15.93 menos 7.86. En la calculadora, resuelvan. En la calculadora deben de ir por pasos. ¿Sí? Yo lo que como todo está multiplicando, queda muy bien. En la calculadora recomiendo colocar entre paréntesis, sí, todo, colóquelo entre paréntesis, pueden escribir en la calculadora 15.93 por, abren paréntesis y escriben, ¿va? Cierran paréntesis, abren otro, escriben el 15.93, cierran y vuelven a abrir. ¿Sí? Esto vendría acá, esto vendría acá, esto vendría acá. Si quieren, pueden colocar la tecla por entre cada paréntesis, pero si no se les vaya a olvidar cerrar. Entonces, ahí lo que le está diciendo ustedes a la calculadora es que primero me haga todas las restas y luego multiplique todos los valores entre sí. Ahorita todavía no se fijen ustedes en ¿cómo se llama? No se fijen en sacar la raíz, eso es lo último, después de tener el resultado. ¿Cuánto les quedó? No sé si estará bien, pero a mí me quedó 1856.96. Así es, ese está muy bien, excelente. Entonces, ahora sáquenle la raíz cuadrada. Voy a borrar acá. Y solo por dejar un procedimiento, voy a colocar la raíz cuadrada de 1856.97, voy a poner. ¿Sí? Lógicamente que ustedes no vayan a borrar el resultado, de una vez saquen la raíz cuadrada. Y al sacar la raíz cuadrada de ese resultado, ¿cuánto les da? 43.09. Correcto. Sí, 43.09. Así es, muy bien, 43.09.
como ya estamos hablando de áreas y la unidad de medida que estamos trabajando es en metros, ¿sí? Entonces serían metros cuadrados. Entonces, metros cuadrados me indica que es un área. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Así de sencillo. No es que sea complicado, sino que lleva trabajo el colocar los datos dentro de la calculadora. Pero al final el procedimiento en sí es bien sencillo porque ya están las fórmulas dadas. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta el momento? Sí, fíjese que yo voy en camino, pero voy tomando captura de los ejercicios. Ah, perfecto. Muy bien. Tenemos este segundo triángulo, ¿sí? Donde prácticamente solo nos dan tres datos. Nos dan dos lados y nos dan un ángulo. Uno de esos ángulos es 46.88, uno de los lados es 7.30 y otro lado es 8.55. Bien. Si yo les pido encontrar el área, ¿qué me hace falta para poder yo encontrar el área de este triángulo? Porque aquí no es rectángulo, entonces lógicamente es un escaleno. El otro lado le hace falta. ¿Cómo? El otro lado. Correcto. ¿Y cómo puedo encontrar el otro lado? De senos. ¿O no? ¿La ley de qué? De senos. Correcto, la ley de senos, ¿sí? ¿Por qué la ley de senos? Y no la de cosenos. Porque tiene un grado y dos lados. La ley de coseno, necesitamos por lo menos dos lados a la vez o los tres lados. O sea, me refiero es, hay un ángulo, ¿verdad? Y necesitamos el otro lado del ángulo. Y necesitamos también los tres ángulos, los tres lados. Así es, muy bien. Exacto, por esa razón no podríamos ocupar coseno, porque el ángulo que tengo ya tiene su opuesto, su lado opuesto. Entonces, al tener el lado opuesto de ese ángulo, automáticamente usamos ley de senos. Bueno, entonces apliquemos la ley de senos. Démosle valores. Yo le voy a dar valor a este de ángulo A. Entonces, este automáticamente se llamará lado A. Este le va a poner el lado B. Aquí voy a poner B. Este C. Bueno, utilizo la ley de senos, pues. El seno de A dividido A va a ser igual al seno de B. Al revés sería el de A dividido seno de A. No. ¿Qué te digo? No necesariamente. Puede estar al revés, o sea, puede ser A partido seno de A. No necesariamente tiene que estar al revés. Cualquiera de las dos formas se puede trabajar. Que al final da el mismo resultado. Pues sería B por el seno de B. Sí. Bueno, entonces tengo que encontrar el ángulo C para poder encontrar el lado C. Por eso tengo que encontrar este ángulo B. Entonces quedaría despejado B, seno de B, va a ser igual a la multiplicación de B por el seno de A dividido A. Entonces el seno de B va a ser igual B de 7.30 por el seno, menos 0 paréntesis, seno de 46.88. Todo eso dividido 8.55. Entonces B va a ser igual. Sáquenle de una vez
a la inversa. Eso ya lo pueden hacer. ¿Cuánto quedaría? Treinta y 38.55. Muy bien. 55 grados. ¿Sí? Por tal razón, me toca, ya puedo encontrar el ángulo C. ¿Y cómo encuentro el ángulo C? Pues restando a 180. 180 menos 46.88 menos 38.55 y este va a ser igual a eso. Noventa y 94.57. Excelente, muy bien. A, Ahora a mí me dio mal el seno de B, así que dígame cómo se hace, porque ahora mismo no me acuerdo. ¿Cómo? ¿No te salió el ángulo B? No, No, a la inversa. me salió mal. Dígame cómo lo hacerlo, pero no me acuerdo. Multiplicar 7.30 por el seno de 46.88, dale igual. ¿Ya viste igual? Sí, Va, dividirlo entre 8.55, ok, dale igual. ok, Ahora shift ajá, y seno. Shift y ya, sin. ajá, Ahí te tiene que dar el 38.55. 38.55 grados. ok, Correcto. ok, ok. Así. Ahora sí, gracias. Excelente, muy bien. Bueno, entonces como yo necesito tener el lado C, pues aplico otra vez la ley de senos, ¿va? Solo que esta vez voy a conjugar seno de A dividido A, pero por el seno de C dividido C. Entonces el seno de C va a ser igual multiplicación cruzada, que sería lado C por el seno de A y todo eso dividido A. Seno de C va a ser igual. Ah, no, perdón, despejé mal aquí, despejé mal. Aquí despejé mal. Quiero encontrar C, ¿va? Entonces sería C va a ser igual a A por el seno de C dividido seno de A. ¿Sí? ¿Se entendió ese despeje? Sí, ¿va? O lo explico más detallado. Sí, por favor. Va. ¿Qué pasa? Se recuerda que cuando vimos ecuaciones, todo debe de quedar en línea recta. ¿Sí? Si yo trazo una línea recta aquí, imaginaria, lo que está abajo no forma parte de esa línea recta. Por lo tanto, tengo que intercambiar de lado. O sea, el C tiene que ir al otro lado a multiplicar porque está dividiendo de un lado. Y A, que está dividiendo, va a multiplicar al otro lado. Entonces me quedaría, paso a paso, me quedaría C por el seno de A igual a A, que vino a multiplicar a seno de C. Despejo para C. Seno de A está multiplicando con C, entonces va a ir a dividir al otro lado. Entonces me quedaría C va a ser igual a A por el seno de C, que ya estaba del otro lado, dividido seno de A. ¿Sí? Es el despejo. Entonces C va a ser igual, el lado C va a ser igual. A que mide 8.55
por el seno de C, que es de 94.57. Todo eso dividido seno de A. Ya tiene un valor de 46.88. C va a ser igual. ¿Cuánto me quería el resultado de ahí? $11.67. Correcto. Lo vamos a aproximar. 11.68. 11.68. ¿Ah? Esto es pies. ¿Sí? Muy bien. Esta es la primera parte. ¿Sí? Aquí solo encontramos el lado C. Porque recuerden que para encontrar el semiperímetro tengo que tener todos los lados. Si no tengo todos los lados, no puedo yo aplicar el semiperímetro y mucho menos poder encontrar el área del triángulo. Voy a hacer más pequeño acá. Todos vamos bien en esta parte. Voy a correr hacia arriba. Vamos a quedarnos acá. Bien, vamos a la otra parte. Bien, entonces el área va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro, que es el área, por S menos A, por S menos B y por S menos C. Vamos a sacar el semiperímetro acá. El semiperímetro va a ser A más B más C, todo eso dividido. El semiperímetro es igual. A tenía un valor de 8.55 más B, que tenía un valor de 7.30 más C, acabamos de encontrar que es de 11.68. Por eso dividido entre 2. ¿Cuál sería el semiperímetro de este triángulo? $13.77 Muy bien, aproximado. excelente. 13.77. Muy bien. Bueno, ahora que ya tenemos el semiperímetro, pues venimos y aplicamos la fórmula de Herón, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 13.77 por 13.77 menos A, que es de 8.55, menos 13.77 menos B, que es de 7.30. No me va a caber, vamos a hacer aquí 10 puntitos. Voy a continuar acá abajo. Y 13.77 menos 11.68, que es el valor de 100. Cierro. Muy bien. Y esos 3 puntitos quiere decir que continúa la multiplicación de lo que está abajo. Porque ya no cabe. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, una vez con raíz cuadrada.
31.18. 1.18. ¿Alguien más? ¿Cuál sería el resultado? La unidad de medida es el resultado. Sin raíz es 971. ¿O cómo? No. La magnitud del área. Metros cuadrados. Seguro que metros cuadrados. Son pies cuadrados. Correcto, serían pies cuadrados. Ojo Cierto. con la unidad de medida que estén trabajando, ¿sí? Serían pies cuadrados. ¿Alguien más le quedó igual? Bueno, encontré mi respuesta. Voy a tratar de... que se vea todo. Ok, ahí se logra ver todo. Ahí se logra ver todo, ¿ah? Ahí está. Bien, entonces la figura prácticamente el triángulo queda de esta forma. ¿Dónde estaría la B minúscula? ¿Sí? Sería como el opuesto de A. Entonces aquí sería B. ¿Sí? Y este sería C. Entonces, basados, voy a sacar una tablita aquí de datos. En el ejercicio me dice que el segmento A y B mide 7.27. Entonces, si el segmento A y B, ¿a qué es igual el segmento A y B? ¿A B o a C? Así. Correcto, sería igual a C. Por lo tanto, va a tener una distancia de 7.27. ¿Sí? Y el segmento, pues, AC, que es igual al lado B, que tiene un valor de 6.70 metros. ¿Sí? Ustedes pudieron haber dibujado de cualquier otra forma el triángulo, ¿sí? Lo importante era darle nombres, ubicar el ángulo A, que eso no tiene pierde, es decir, el vértice A, ese es el ángulo, y solo había que identificar qué segmento representaba qué segmento representaba a B y a C, para poder nosotros determinar qué ley ocupar, si la de senos o la de cosenos, para poder encontrar el lado restante, ¿sí? Porque prácticamente tengo dos lados, pero me hace falta un lado para poder aplicar el semiperímetro y poder aplicar la fórmula de Ohm consecuentemente. Entonces, basado en la observación de ustedes de ese triángulo, ¿qué ley se debe de aplicar? ¿La de senos o la de cosenos? Coseno. La ley de senos. Ley de senos, ley de cosenos, dice. Bueno, pregunto, ¿por qué Coseno la de... porque, bueno, yo debo responder a la de coseno porque se conocen dos lados, que es A, perdón, que es C y B. No, sí tienes razón. Porque no tiene un opuesto. Un lado no tiene un ángulo opuesto. Entonces sí, la de cosenos. Así es, Gracias, correcto. compañero. Excelente, muy bien. Así es, jóvenes. Correcto. Ahí es donde se aplica la ley de coseno, porque tenemos dos lados, pero esos dos lados hacen una abertura y a esa abertura se le conoce al ángulo. Por esa razón se utiliza la ley de coseno. Y la otra, que también es dicho de otra forma, que no se conoce el lado opuesto del ángulo conocido. Por tal razón, automáticamente buscamos aplicar la ley de cosenos. Bueno, entonces, apliquemos ley de cosenos.
Y tenemos que encontrar el lado A, ¿sí? Y dice la ecuación, la fórmula general dice que A al cuadrado va a ser igual, ¿sí? A la suma de los cuadrados de los otros lados. Estos lados serían B al cuadrado más C al cuadrado Más C cuadrado. menos Menos el 2 producto. Ajá. AC. BC. DC. BC. Ajá. BC. Entre, Con- entre 2. Algo así, ¿no? No, aquí no hay división. Para sacar la división se utilizaría para encontrar un ángulo. Pero a nosotros nos interesa encontrar el lado. Ok, ok. Ahí sacamos raíz después de ya sacar los datos, ¿va? Para dejar en vez de A cuadrado, solo A normal. Correcto, así es. Y por el coseno de A, que es del lado que estamos buscando, el ángulo opuesto. Bueno, sustituimos datos, sería A al cuadrado va a ser igual. B que tiene un valor, definimos que es de 6.70. Esto al cuadrado, más C, que es de 7.27 al cuadrado, menos 2, otra vez. Me va a quedar corto acá. Lo voy a hacer desde acá. A al cuadrado va a ser igual. B es 6.70 al cuadrado más C que es 7.27 al cuadrado menos 2 por B que es 6.70 por C que es 7.27 por el coseno del ángulo que es en este caso 102.87. Ahí está. Bueno, recuerden que eso al final hay que sacarle la raíz cuadrada. A va a ser igual. Aquí voy a poner raíz cuadrada y voy a poner estos dos puntitos que significa lo mismo de arriba. No, se ve mal. No saquen el resultado. ¿Cuánto quedaría el resultado ahí? Sacando 6.70 al cuadrado, más 7.27 al cuadrado, menos 2. 119. ¿Cuánto? 119.44. Ya sacando todo. Ya sacaron todo. Es 19. 119.44 sin raíz. Con raíz 10.93. Perfecto. Dejémoslo de una vez con raíz. Recuerden, se hace todo el proceso que está planteado ahí y luego se le saca la raíz cuadrada de ese resultado. Muy bien. 10.90 y cuánto? 93 o 94. 93 porque es 92.88. Perfecto. Ahí está. Vamos a poner metros. Muy bien, encontramos A. Bueno, ya teniendo esto, ya tenemos todos los lados, ya podemos encontrar el área y el semi-inferior. Solo por referencia, voy a volver a copiar acá. Sería A es igual a la raíz cuadrada de 6.70 al cuadrado más 7.27 al cuadrado más 2 por 6.70 para que tengan el procedimiento total. Esto. Bueno, entonces el área va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Bueno, nos toca que sacar el semiperímetro primero, que va a ser igual a más B más C dividido 2. El perímetro va a ser igual a 10.93 más 6.70 más 7.27. Por eso dividido 2.
ese va a ser igual. ¿Cuánto me quedaría ese semiperímetro? No, eso no es. ¿Cuánto dio? 12.45, ¿no? ¿Me confirman? Ese es el resultado. Así da. Perfecto. Bueno, entonces vamos al área va a ser igual. La raíz cuadrada de 12.45 por 12.45 menos A, que es de 10.93. 12.45 menos B, que es 6.70. Ya no me cae. Voy a volver a poner los tres puntitos. Significa que continúa. No vayan a hacer eso en su hoja de trabajo. Hay que aprender de que les quede un espacio ahí porque aquí cuesta trabajar en este espacio chiquito. Y sería el semiperímetro menos C, que C tiene un valor de 7.27. Ahí está. Esa sería la respuesta. ¿Cómo me quedaría? Bueno. Uf. Espectacular eso. Encontré un número irracional. ¿Ya les dio el resultado? ¿Cuánto les quedaría el área? $23.74. Excelente. Metros cuadrados. ¿Sí? Estamos encontrando. Y esta es la respuesta. ¿Sí? Esa es efectivamente la respuesta. Bien, vean, les quiero compartir esto. Ahorita haciendo la operación acá. Yo al final tengo una calculadora que la respuesta me las da en fracciones. ¿Sí? A mí, por sí me gusta trabajar más en fracciones. Pero esta vez el resultado no me lo dio en fracciones, sino que de una vez me tiró números decimales. Eso quiere decir que eso es un número irracional. ¿Qué significa un número irracional? Que no es divisible, solo es divisible dentro de uno. ¿Sí? Ejemplos de números irracionales son el pi, el número áureo, la raíz cuadrada de 2, que son números irracionales. ¿Sí? Entonces, son raros, son bien raros. Hacen encontrarlos. Y este número irracional es 23.74134242. Tenemos este polígono, ¿sí? Y lo vamos a trabajar siempre en el cuaderno, pero necesito que ustedes lo vayan apuntando los lados, porque se me hace bien complejo ir cambiando. Tenemos este polígono. Vamos a cuenta que yo lo fui a medir, o lo fuimos a medir en conjunto, y debemos de determinar cuál es el área, ¿sí? Y de esa área, pues, es la que vamos a utilizar para sembrar maíz. O podemos hacer algo complejo, que del área total, vamos a hacerlo así bien bonito, del área total, vamos a sembrar el 70% de maíz, y el resto, que es el 30%, vamos a sembrar de
¿Qué cultivo quisieran poner ahí? Maíz, que no sea frijol. No sea maíz. El 70% de esa área total la vamos a cultivar de maíz. El 30% es que la quieren cultivar. Frijoles. El frijol. Frijol, bueno, pongamos frijol. Sí, lo que más se consume. Correcto. O tiene razón. lo que se podría hacer un sistema milpa. Frijol, maíz y ayote. Ayote, va a quedar la calabaza. Esa es la leyenda de las tres Marías, ¿va? Sí, el sistema milpa que sería el frijol de enredo, la calabaza y el maíz. El maíz. Ahí sirve de sostén para el frijol y la calabaza para evitar proliferación de malezas. Excelente. Allá ya está definido qué porcentaje debe haber de cada uno, ¿no? No, ¿ah? No, porque como se siembra igual que el maíz, sería el mismo porcentaje del maíz. Va, Lo mismo que... lo vamos a inventar. Vamos a poner que el 60% lo vamos a cultivar de maíz. Vamos a poner ahí Perdón que le interrumpa, Lito. el 30% lo vamos a cultivar de frijol. Esto es inventado, ¿va? Y el 10% lo vamos a cultivar de calabaza. Del área total, ¿va? Pero para eso tenemos que encontrar el área total. Bueno, pasa que, va, esta es la historia. Vamos a poner un poco en contexto de la historia. Fuimos a medir ese Perdón que le terreno. interrumpa, Lito. ¿Sí? Disculpe, en mi país el ayote no le dicen así, nada, o sea, le dicen auyama, no sé a qué se debe. Llama. Sí, Debe ser lo mismo, solo que con otro es lo nombre. mismo, pero con otro nombre. Ah, Es como auyama. Inge, es como decirle que en Estados Unidos calabaza le dicen, mientras nosotros aquí le decimos ayote o a algunos le dicen huicoy. El huicoy, va, el pequeñito, Exacto, va. exacto. No, pero el huicoy es una cosa y el ayote es otra cosa. Sí, son pero viene perteneciendo también- a la misma familia, ¿va? La misma familia, igual que la pepitoria y todo eso. Sí. es igual también como, digamos, en mi país le dicen tayota, pero aquí no me acuerdo exactamente qué es. No, a la vez. Sí, qué interesante tantos nombres que hay. Pero sí, buenísimo. Bien, bien, bien. Hay un poquito de mezclar ahí todo. Excelente, jóvenes. Muy bien. Bueno, entonces nos pidieron medir el terreno. Ahí querían cultivar el área total, el 60% de maíz, el 30% de frijol y el 10% de calabaza. Pero solo contamos con una cinta métrica, ¿va? No contamos con teodolito, ni GPS, ni estación total como para tener algo exacto. Pero con encontrar el perímetro es más que suficiente para encontrar el área. ¿Por qué razón? Bueno, y nos quedó el dibujo de esta siguiente forma. Bueno, vayan dibujándolo y les voy a dar las medidas. Voy a poner aquí, quiero ver qué tan grande me queda. Bueno, voy a poner aquí. Este va a ser, vamos a poner nombres. Este va a ser el ángulo A, que no lo conocemos, pero nos va a servir para poner lados. A. Con este B, C y D. B. C y D. Bien. Bueno, las medidas son de A a B, es la siguiente. De A a B la medida es, se logra ver ahí en el dibujo, 15.80. ¿Sí lo logran ver, ¿va? ¿Sí se ve, va? Sí, los números no, pero el dibujo sí. No se ve los... Es muy chiquitillo. Va. Vamos a ver. Hay que darle zoom. No. Vamos a Sigue ver. bien, es 15.80. 15.80, lo voy a poner aquí. Ah, no, es que esto no me va a... Inge, disculpe. Ajá. ¿Sí?
Si me desconecto porque se me fue el internet y no estoy en mi casa, fíjate. Va, de acuerdo, Juanfer, no tenga pena. Igual ahí queda Sí, la pero- grabación. ¿Mm? ¿Sí? Va, pero no creo que se me acabe, yo creo que todavía salgo. Ah, va. Me parece, me parece. Igual ya vamos a terminar rapidito. Bueno, 15.80. De A a B, 15.80. Voy con el siguiente. De B a C, tiene una medida de 12.95. 12.95. Si no le hacen zoom ustedes, ahí le pueden hacer zoom. Si está en el teléfono, háganle zoom. Dije, disculpe, Ajá. David Acevedo se le fue el internet. Ah, va. De acuerdo, no hay pena. Bueno, de D a C, tiene una medida de 13.17. De C a D. ¿Estamos? Y el último de D a A es de 9.35. Hay más numeritos, pero déjenos 9.35. Bien. El objetivo, como que nosotros sí podíamos medir todos los lados, ¿sí? El objetivo acá es cuando se tiene cinta métrica, vamos a encontrar el lado, ¿sí? Y este también es un chivo ustedes cuando se quieren medir terrenos y no tienen como para medir los ángulos, ¿no? Sino que solo midan todo el perímetro, ¿sí? Y vayan formando los triángulos, ¿sí? Esto es sí, solo sí tiene 4 lados. Solo sí tiene 4 lados. Después pueden ustedes concentrarse en sacar los ángulos. Eso lo pueden sacar después. Pero aquí el objetivo es sacar el área. Bien. Aquí hay dos formas. O puedo formar un triángulo ABC o puedo formar un triángulo ABD. ¿Sí? ¿Qué forma quieren encontrar hacer? Me refiero, yo tengo que ABC. sacar este triángulo. Al final tienen que formar triángulo. Este triángulo o puedo hacer este triángulo. Votación. Agarremos AC, pienso yo. AC. Está bien, está bien. ¿Está bien? Va, muy bien. Bueno. Bueno. Y les voy a dar la medida, ¿sí? Les voy a dar la medida. La medida es... ¿Quién está manchando? Ah, vaya Elías. Aquí me sale el nombre de quién mancha. Bueno. No me queriendo, que yo no sé qué apache aquí. Él lo sacó a la casa quizás esos días sin Bueno. Clases, mire ahí, al suave se dio cuenta, ¿va? Ah, yo porque aquí por lo menos Zoom sí me dice quién mancha. No, está bueno. No sé, bueno. Son bromas. Ahí. Está haciendo el Inge, no lo entiendo, dije. ¿Cómo? ¿Qué estará haciendo el Inge con esas rayas que no lo entiendo? Dije yo. Ah, yo creo que puedo borrar. Ahí está. Bien, bueno, entonces, hoy ya no puedo regresar. Ahí está. Bueno, entonces me dijeron este lado, ¿va? Estos son los dos triángulos, ¿sí? Y la medida de ese triángulo ABD, ese lado, es de 18.53. Bueno, mi pregunta es, ¿qué debería de hacer para encontrar el área de ese polígono? Bueno, ya tenemos los tres ángulos, los tres lados, perdón, y ya, o sea, podemos trabajar con la ley de coseno. La ley de cosenos. ¿Alguien Sí. más? ¿Qué opine? Primero que nada, ¿qué datos tenemos?
Tiene el lado AB, ¿va? Solo tenemos 2 datos, si no estoy mal. 2. ¿Qué es el No, punto tenemos 5 datos. A, el punto B? No, porque lo estamos dividiendo en 2 triángulos. Ajá. Entonces, está el área de, o sea, de A a C es de 18.53. Correcto. Muy bien. Y de A a B es de 15.80. Correcto. Y el de B y C no lo conocemos. Por lo tanto, No lo tenemos 2. ¿O sí? Bien, se los di. ¿Cuál es el? Sí, 12.95. Entonces, bueno, entonces no lo apunté yo. Apúntalo. Tenemos CD, también lo tenemos. Sí, sí. Ajá. Y de A a D también, ¿verdad? De 9.35, si no soy malo. Pues vamos a corroborar otra vez. Aquí está el programa. A, D, 9.35. 9, o sea, de A, D, ¿verdad? AD, dedo. Ok, ok. Perfecto. Bueno, aquí denme la solución. O sea, no me den números, solo explíqueme el procedimiento que se debe de hacer. Yo quiero el área de todo el cuadrado, ¿sí? Del cuadrilátero. ¿Qué proceso debería de ser en función de los datos que yo tengo? Aquí hagan de cuenta que fueron a medir el terreno. Ustedes decidieron medir la longitud de AC, la de AB, todas las longitudes las midieron. Pero necesitan el área de ese rectángulo. Ese rectángulo no es cuadrilátero. Pues si queremos área, necesitamos sacar el perímetro. Correcto. ¿De quiénes o de quién? Ya sea ADC o ABC. Correcto. De hecho, la estrategia es encontrar el área del triángulo ABC, ¿sí? Tenemos el área, teóricamente tenemos que sacar ese semiperímetro porque es un triángulo escaleno. Luego, dejamos ese resultado, sacamos el área del triángulo ACD, ¿sí? Luego, el resultado lo sumamos con el otro área que encontramos. La suma de ellos dos, yo voy a tener el área total del cuadrilátero, del polígono, del terreno como tal. ¿Sí? Bueno, eso ya lo saben hacer. Les toca. Comiéncenlo a hacer. Solo les voy a adelantar para que vayan teniendo ustedes ese es el ejercicio de hoy, ese es el que me tienen que mandar. ¿Sí? El área, para que tengan de referencias, el área no les va a salir exacto a ustedes en los números, ¿sí? Porque aquí hay unos numeritos que nos saltamos. El área del triángulo ABC les debe de dar 100.62 metros cuadrados aproximadamente. Pero para la medida, a mí no me... ¿Qué medida No te sé si- falta? no tengo ni una. ¿Cómo no? Si ya los dije todos. Para, repito. Por favor. Ah, la medida de AB es de 15.80. Ajá. La medida de B a C es de 12.95. Ajá. La de C a D es de 13.17. Ya. Y la de A a D es de 9.35. Y por último, la de A a C es de 18.35. Perdón, 18.53. De A a C. Y la medida que dijo 12.95, ¿cuál era? Es esta. Ah, es la de BC. 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 Inge, de la Ajá. A a B no lo copié. Es 15.80. Gracias, Inge. Bien. Ya les di
¿Cuántos le debe aproximadamente? Porque no les va a dar exacto. Aproximadamente el área del triángulo ABC. Bueno, no se los voy a dar. Mejor les voy a dar el área total. Que al final les tiene que dar aproximadamente. Todo el terreno les debe dar un área de... Y queremos sacar el área. De todo el cuadrado. El área que les debe dar, el procedimiento que tienen que hacer ustedes es encontrar el área del triángulo ABC, el área del triángulo ACD, sumar esas dos áreas, ¿sí? Y la suma les debe dar 158.66 metros cuadrados aproximadamente. Eso le enviamos al WhatsApp cuando terminemos, ¿va? Correcto. Pero, me deben de decir qué área representa el 60%, que es lo que van a cultivar de maíz, qué área representa el 30%, que es lo que van a cultivar de frijol, y qué área representa el 10%, que es lo que van a cultivar de calabaza. Pero si tenemos dos triángulos, ¿cómo sacamos tres áreas? No, solo del área total del cuadrilátero, del terreno que miras ahí, el área total, yo voy a sembrar el 60% maíz, el 30% frijol y el 10% lo voy a sembrar de calabazas. A ver, le sacamos el porcentaje al área. Correcto, así es, así es. Ah, Ese es el ejercicio, ese es el ejercicio de hoy. 60 maíz, 30 frijol y 10 calabaza. Así es. ¿Y tenemos hasta qué horas, hasta cuándo para mandarle esto? Fin de semana, háganlo despacito. Sí, porque es un montón de procedimientos. Correcto. Yo les doy todo el fin de semana para que lo hagan despacito. Ya tienen de referencia cuál es el área total, que es de 158.66. No les va a dar exactamente porque no les digo, hay decimales, hay hasta 4 o 5 decimales en uno de los lados, varios lados. Entonces, por esos decimales puede ser que les dé un poquito más de 158.66 o un poquito menos, más o menos. ¿Sí? Pero el número entero no va a cambiar. Pueden cambiarle los decimales. El número entero no puede subir ni a 9 ni bajar a 7. Entonces, bien. Con eso concluimos hoy, jóvenes.